manera en que podemos mejorar nuestras finanzas, recomendaciones, sugerencias, técnicas y procedimientos para aprovechar los pocos o muchos ingresos que tenemos. Económicas te lo cuenta, auspicia este espacio la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Bueno, vamos a recibir al docente de nuestra universidad, de la unidad académica, a Lucas Gil, que nos va a hablar de un tema que es muy sensible. Lucas es contador y docente de la Cátedra de Análisis Matemático 1 y 2, materia filtro en la facultad. Tiene fama de eso. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. Buen día, Guillermo. Y vamos a hablar de algo que se ha impuesto esta semana. Se celebra que Río Cuarto ha descendido el porcentaje de desocupación, pero bueno, parte de esa menos desocupación no son compuestos generados por el empleo clásico registrado, sino con el monotributo, que ya se ha difundido cada vez más. Bueno, el monotributo tiene para mucha gente una especie de cuestión difícil de decir qué es, cómo me va a comprometer. Bueno, vamos a hablar del monotributo, Lucas. Una clase práctica del monotributo. Tal cual. Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. Tal como decías vos, Guillermo, vamos a hablar de la contracara de la desocupación, que es justamente la ocupación, ¿no? Una persona a la hora de buscar un camino para generar ingresos y un medio de vida tiene dos opciones. La primera es trabajar en relación de dependencia con un empleador, una empresa que lo contrate para ejecutar alguna actividad, o por otro lado, emprender de manera independiente, ¿sí?, alguna actividad económica. Bueno, cuando uno emprende de manera independiente la actividad económica, tiene necesariamente que tener también una identidad tributaria, ¿sí?, donde incluya esa actividad económica que va a estar ejecutando. Y para eso tenemos dos opciones en Argentina. Una más compleja, que es la que se conoce como responsable inscripto, y otra que es el monotributo, que es la que aplica a los pequeños emprendedores que arrancan una actividad económica. ¿Qué es el monotributo? Vamos a empezar por el principio. Sí, porque después responsable inscripto es otro capítulo, ¿no? Exactamente, es otro capítulo que nos puede llevar varias notas. El monotributo es básicamente un régimen simplificado, ¿sí? Es decir, está construido para que aquel que quiera iniciar una actividad pueda adquirir una identidad tributaria de manera simple. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto de simple? Bueno, básicamente se reúnen todas las obligaciones tributarias en un único pago, ¿sí?, que se realiza de manera mensual, y dentro de ese pago uno incluye varios conceptos que hacen a obligaciones que uno tiene como contribuyente. Por ejemplo, los conceptos más clásicos son un impuesto integrado que reemplaza lo que sería otras cosas como uno ve comúnmente o escucha, que es el IVA, el impuesto a las ganancias y un montón de impuestos que hay en Argentina. Luego tenemos un aporte a la seguridad social, ¿sí?, esto que contribuye a el sostén de lo que son el pago de jubilaciones, pensiones, licencias por alguna causa específica, seguros de desempleo, y también hay un aporte a una obra social, porque básicamente el monotributo lo que trata de lograr es que esa persona que ejecuta de manera independiente una actividad tenga cobertura para alguna situación específica de su vida, por ejemplo la vejez, el día de mañana. Haciendo ya un aporte al sistema previsional. Exactamente, y también que tenga una cobertura de salud, ¿sí?, con alguna obra social de la cual puede elegir la persona que se inscribe en el monotributo. A partir del año 2018 se le agrega una complicación más, o se le anexan unas cuestiones más al monotributo, que es lo que se llama el monotributo unificado. Porque en Argentina, además de los impuestos nacionales, como mencionaba recién, IVA y ganancia, tenemos impuestos provinciales, que es ingresos brutos, comúnmente conocido, y en la municipalidad también tenemos que es la contribución sobre el comercio y la industria. Esos dos conceptos, el provincial y el municipal, entraron también en el pago mensual unificado del monotributo. Es decir, cuando uno hoy paga el monotributo, el pago mensual está pagando todos esos conceptos que acabo de mencionar, incluyendo el provincial y el municipal. Bien. Desde hace unos años, AFIP ha avanzado bastante en lo que es el proceso de inscripción, ¿sí? Lo ha simplificado mucho a tal punto que se realiza por la página, con un par de simples pasos, aunque para la mayoría de la gente resulta un poco inaccesible realizarlo de manera autónoma. Por lo general... Tenés que apelar a un contador. Exactamente. Por lo general recurre a algún colega y en sí la inscripción es bastante rápida y se puede hacer durante el día, ¿sí? ¿Qué implica inscribirse en el monotributo, digamos? Bueno, en primera instancia implica comunicar un par de datos personales, implica comunicar qué actividad voy a hacer,
E implica también comunicar datos respecto de la actividad, porque el monotributo se maneja por categorías. Bien. Hoy, que están ligadas a la facturación. Exactamente. A lo que vas a percibir como ingreso. Las categorías, la determinación de la categoría depende de 4 cuestiones. Bien. La principal y la más importante y la que por lo general rige todo esto es el monto de facturación. Pero también influyen el consumo de energía eléctrica, los alquileres pagados y la superficie afectada. Bien. Son 4 parámetros que en base a eso AFIP determina qué categoría te corresponde. Esos datos son los que uno tiene que ir brindando. Consumo de energía eléctrica, donde vivís, el lugar donde vivís, donde vas a desarrollar la actividad. Todo referenciado a donde se desarrolla la actividad. Hay algunas actividades, yo por ejemplo te digo superficie, hay algunas actividades que están exceptuadas de eso. Por ejemplo, si hablamos de playas de estacionamiento, si hablamos de un club, ¿sí?, que tienen grandes superficies, que necesitan mucha superficie, están exceptuadas de ese parámetro porque si no inmediatamente entrarían en la última categoría. Impactaría mucho. Exacto. Hoy en Argentina tenemos, ¿sí?, desde la categoría A hasta la categoría K, ¿bien? O sea, A, B, C, D hasta llegar a la K. ¿Qué implica estar en una categoría? ¿A es el que más paga? A es el más bajo. El más bajo. K es el que más paga. El que está al límite de pasar a ser responsable inscrito. Exacto. Cuando uno va llegando a esas categorías, bueno, va sonando la alarma de decir, che, me voy a tener que pasar al régimen general. En principio, ¿qué implica estar en una categoría más baja o en una más alta? Bueno, en principio, el pago, ¿sí? Para tener datos actuales, hoy en día la categoría más baja está pagando 5.750 pesos por mes y la categoría más alta está pagando 50.000 pesos, ¿sí? 50.700 pesos. Pero bueno, ¿por qué uno paga más? Y porque hay un principio que dice que uno debe pagar según la capacidad de pago que tiene. Claro, según lo que facturas. Exacto. Entonces lo que implica es que la categoría más baja hoy puede facturar por año, ¿sí?, 999.000 pesos. ¿Sí? Si hacemos una cuenta rápida estamos hablando de unos 80.000 pesos por mes, y la categoría más alta puede facturar hasta 8 millones al año. Sí, ya en la categoría más baja no debe haber nadie, ¿no? Y la verdad que es complicado pensar en alguien en la... ¿Quién va a facturar menos de 80.000? Exacto. Estás al límite, ¿no? Mira, hay un parámetro que podríamos considerar para tener en cuenta esto. Con la última actualización del salario mínimo vital y móvil, está por encima de 80.000, está en 82.000 pesos, creo. O sea que el que está en la categoría más baja estaría facturando mensualmente en promedio menos que el mínimo menos que el salario mínimo vital y móvil. Esos son algunos indicadores o algunas alertas que para el gobierno a veces los monotributistas ven ese pago mensual como una cosa, pero es una carga, pero en realidad también es una inversión a futuro, porque eso te va generando un antecedente para tu futuro laboral, digamos, es un aporte. Ya está bien, pensar que previsionalmente te puede salvar lo que vos aportes al monotributo, vas a la mínima, seguro, a cobrar la mínima, pero entre no tener nada y tener un poco... Totalmente. De hecho, pasa mucho con gente que llega a la edad de jubilarse y se encuentra con esto, de que no cumple. Nosotros para jubilarnos tenemos 2 requisitos, la edad y los años de aporte, que son 30 años. Bueno, llega mucha gente a la edad de jubilarse, que es el primer requisito, y no tiene los años de aporte. Entonces, esto contribuye a que el segundo requisito, que es la cantidad de años de aporte, se cumpla, ¿sí?, para poder gozar de ese beneficio el día de mañana. Bien. ¿Qué más implica ser monotributista, digamos, como categoría impositiva? Bueno, obviamente uno cuando presta un servicio o vende algún producto en una actividad económica tiene que facturar. Eso también está habilitado para los monotributistas. De hecho, hay un tipo de factura específico que es el que emiten los monotributistas, que es la factura tipo C. ¿Sí? En Argentina principalmente las más comunes son factura tipo A, tipo B y tipo C. Las tipo A y B las dejamos para el régimen general. Las tipo C son las que son exclusivas de los monotributistas. Hoy en día AFIP ha avanzado mucho y todo ese tema de la facturación se puede hacer de manera electrónica a través de la página. Bien, entonces uno cuando se inscribe como monotributo, la obligación que tiene a partir de ahí es que cada venta que haga, ya sea de un servicio que preste, por ejemplo si es un profesional, o si vende algún producto, que es decir, que tiene alguna empresa de algún tipo que vende algún producto en específico, es facturar cada venta. Bien. Bueno, esa facturación es la que AFIP va acumulando y sumando con el paso del tiempo para determinar si vos podés seguir en tu categoría o tenés que recategorizarte. La recategorización es un proceso que tiene que ejecutar un monotributista, que ahí es donde también entramos los contadores de nuevo, porque suele ser un proceso un poco más complejo, para determinar si te corresponde seguir en esa categoría o saltar a otra más alta, bien, en función de las ventas que uno ha declarado. Bien. ¿Por qué no puede considerarse el empleo vía monotributo de calidad como un empleo registrado? Bien.
Acá hay un temón, te diría, porque en realidad es una práctica, no sé si decirlo habitual, pero es recurrente, de tomar a un recurso humano, ¿sí?, como monotributista, pero que hace las veces de empleo en relación de dependencia. Y no es lo mismo. Una de las cuestiones más claras para identificar esa situación es que si yo soy monotributista y todas las facturas mías de todos los meses son emitidas a la misma persona, y bueno, evidentemente trabajo para esa persona solamente, ¿bien? Suele ser una de las pruebas más fuertes para demostrar en principio que hay como una relación de dependencia que está funcionando bajo un esquema de monotributo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque básicamente el monotributista está declarando que hace una actividad de manera independiente, que corre sus propios riesgos, que tributa su propio aporte a la seguridad social, que se paga su propia obra social. Y hay un gran detalle: si le pasa algo en ocasión de su trabajo, corre por cuenta de él. Si yo estoy trabajando en relación de dependencia, el empleador mío, por ejemplo, tiene que tener contratado una ERTE, que es una aseguradora de riesgo de trabajo. Si a mí me sucede algo en ocasión de ese trabajo bajo la dependencia de alguien, estoy cubierto de los riesgos del trabajo. O incluso estoy cubierto de los riesgos de, mientras me traslado a mi trabajo, desde mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Sí. Bien. Además, hay una diferencia sustancial en otra cuestión. Cuando uno emplea en relación de dependencia, los aportes a la seguridad social, a la jubilación futura de uno, tiene dos componentes. Uno son los aportes, que es lo que a mí me descuentan del recibo de sueldo, y otro son las contribuciones, que es lo que paga mi empleador, ¿sí?, bajo ese concepto. Cuando uno es monotributista, el único aporte que tiene es el que hace pagando el mensual del monotributo. Entonces ahí tenemos una diferencia también sustancial del tipo monetario en cuanto a lo que se refiere a los aportes. En la escala de entre ser empleado registrado, sí, ser monotributista, o no ser empleado registrado, por supuesto que hay como una variación. Siempre es mejor ser monotributista, está un poquito más protegido que ser un empleado no registrado, que está absolutamente negro. Eso se puede evitar de alguna manera, digo, porque da la impresión que el monotributo lo que ayuda es a proteger al empleador y no al empleado. Mira, vos lo relataste muy correcto en términos de escala, ¿no? La mejor situación, si uno está en una relación de empleo en dependencia, es estar registrado. La intermedia, que no es la mejor, pero existe, es estar trabajando, pero con una relación de monotributo que nos vincule, que no es lo correcto, ¿no? Y la última y la peor de todas es trabajo informal, es decir, yo trabajo para alguien y no estoy registrado ante ningún organismo del Estado. Vamos a empezar por la última situación. ¿Por qué? Bueno, en algún momento hemos charlado sobre algún informe que hacemos nosotros en la ciudad también, sí, y en Río Cuarto tenemos un problemón con el empleo informal, ¿no? Mucho empleo no registrado, ¿no? Un poco nosotros a veces decimos de mala manera, pero, o sea, no de mala manera, sino con tristeza, que Río Cuarto es a veces la capital nacional del empleo informal, porque tiene índices bastante altos. ¿Qué implica estar de manera informal? Implica, primero, no tener ningún aporte a la seguridad social, es decir, yo presto mi fuerza laboral y no estoy contribuyendo al sistema que el día de mañana en mi vejez me va a dar una contraprestación por todos esos años de aporte. En segundo lugar, no tengo ninguna cobertura de salud. Si a mí me pasa algo, necesariamente voy a tener que recurrir al sistema público, voy a tener que ir al hospital, al centro de salud, digamos, no voy a tener ningún tipo de cobertura. No estoy cubierto ante riesgo de trabajo, ¿sí? Es decir, que si me pasa algo, no tengo ninguna cobertura de ningún tipo. Digamos, básicamente estoy ejecutando una relación de trabajo que es desconocida, sí, para el Estado como organismo de control. Sí, y en esto hay también que poner, para no ser injusto, en la balanza, que aquellos que a lo mejor tienen vocación de registrar al empleado, pero el escenario no lo favorece, porque las responsabilidades que se tienen que asumir desbordan la ecuación de la propia unidad económica. Totalmente. Eso también hay que decirlo. El sistema hoy de registración de trabajadores en la Argentina tiene una carga altísima. El famoso 931, que muchos, si nos está escuchando alguien que tiene empleados, le va a sonar ese nombre, se compone básicamente de 6 conceptos, que son los aportes a la seguridad social y las obras sociales que hace el empleado, las contribuciones que tiene que hacer el empleador a la seguridad social y a las obras sociales, la RT y un seguro de vida. El peso relativo de eso, ¿sí?, hoy está haciendo que sea superior al 30% del salario que uno le paga al empleado.
¿sí? Lo que tiene que abonar el empleador, quitando los aportes que son dinero que se le resta al trabajador de su recibo de sueldo. Estamos arriba del 30, pongamos el 35. Bueno, entonces, ¿qué implica? Bueno, yo voy a contratar a un empleado al cual lo voy a registrar. Bueno, ya sé que va a ser un 35 más los costos que tengo derivados de la registración. Como decís vos, es una carga importante en la ecuación. Sobre todo para las unidades económicas pequeñas, ¿no? Las grandes empresas saben que son esas las reglas del juego, pero el que quiere empezar a moverse económicamente... Mira, nosotros en Argentina tenemos una cuestión en nuestra matriz productiva y económica que el 70%, ¿sí?, de lo que es el PBI lo mueven las pymes, ¿sí? MIPYMES, en realidad, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Vos imaginate una micropyme que puede haber iniciado hace poco y que necesitan indefectiblemente a lo mejor incorporar recursos humanos porque por suerte está expandiéndose y se encuentra con esta carga, digamos, la verdad que los momentos iniciales son cargas difíciles de... Sí, por eso apelan al monotributo. Exacto, entonces ahí entra la segunda situación como una situación parche, digamos, que es la del monotributo. ¿Es mejor que estar en de manera informal? Sí, tenés cobertura de salud, porque tenés un aporte de una obra social, tenés aportes a la seguridad social para un futuro, ¿sí? Y bueno, y la verdad que con esas dos cuestiones ya es mejor que la situación inicial que era la informalidad. Y bueno, la última situación que es la registración, que también hay que decir que en la registración a veces hay situaciones intermedias que son registraciones defectuosas, ¿no? No por la jornada total que se trabaja, no bajo la categoría que corresponde, digamos, hay también algunas cuestiones. Pero indefectiblemente es la mejor situación si uno está ejecutando una actividad en relación de dependencia. Me dio ganas de cursar Matemática 1 con Luca, porque es tan claro para explicar, conceptos que son difíciles de conocer. Otro día hablamos de los responsables en cripto, que otra historia, con otras responsabilidades, con otras cargas impositivas. Gracias, Luca, muy amable. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Económicas te lo cuenta, el espacio auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad, hoy con el docente de Matemáticas 1 y 2, Lucas Gil, que nos dio una clase magistral de monotributo.